Hoy vamos a contar una historia increíble. Es la historia de cómo un sistema filosófico gigantesco que pretendía explicarlo todo se vino abajo. Vamos a ver cómo un verdadero imperio intelectual se fracturó y cómo esas grietas dieron forma a nuestro mundo de ideas actual. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Un solo pensador construyó un sistema para contener toda la realidad en una sola idea. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad se niega a ser encasillada? Bueno, eso es lo que vamos a explorar. La historia de una fractura intelectual que lo cambió todo. Para empezar, tenemos que entender cuál era ese imperio dominante en el siglo XIX. Y para eso, tenemos que hablar de la imponente filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. A ver, ¿qué es esto del idealismo absoluto? Fue la culminación de una idea súper radical, que el pensamiento y la realidad no son dos cosas distintas. Para Hegel, todo lo que existe, desde una piedra hasta una nación, es parte de una única mente o espíritu universal. Y la historia del mundo es en realidad la historia de ese espíritu aprendiendo sobre sí mismo. A esta conciencia total la llamó el absoluto. La ambición aquí es monumental. O sea, no se trataba solo de entender una partecita del mundo, no. Se trataba de crear un sistema que lo explicara todo. El arte, la ciencia, la política, todo tenía que encajar. Hegel buscaba un saber total, casi divino, que al final del camino lo abarcara todo, en lo que él llamó la idea absoluta. Y el motor de este gran sistema era la dialéctica. Funciona así, se empieza con una tesis, una idea inicial como ser puro. Pero esta idea es tan abstracta que inevitablemente llama a su opuesto, la antítesis, la nada. De la tensión, del choque entre las dos, surge una síntesis, una idea nueva y más compleja, el devenir. Este ciclo de 3 pasos es lo que para Hegel impulsa todo el progreso, tanto en la historia como en el pensamiento. Pero claro, un sistema tan totalizador, tan completo, inevitablemente provoca una reacción. Y la primera gran rebelión vino de uno de sus propios seguidores y atacó directamente sus cimientos. Karl Marx tomó la dialéctica de Hegel, pero la volteó por completo. Para Hegel, la historia era el desarrollo de la idea, del espíritu. Para Marx, las ideas, la política, la cultura, todo eso era solo una superestructura. Lo que de verdad importaba, lo que determinaba todo, era la base económica de la sociedad. La realidad no era la idea, sino las condiciones materiales. Entonces, el punto crucial es este. Marx argumentaba que para entender la historia no hay que ver las grandes ideas de los filósofos. Hay que ver quién es dueño de los medios de producción, las fábricas, la tierra y cómo se organiza el trabajo. Para él, la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases por el control de esos medios. Y así vemos cómo Marx adaptó la herramienta de Hegel para un propósito totalmente revolucionario. La tesis es el capitalismo. Su contradicción interna, la antítesis, es el proletario en lucha. Y este conflicto, según Marx, llevaría inevitablemente a una nueva síntesis, una sociedad sin clases, el comunismo. Pero al mismo tiempo que Marx atacaba los cimientos materiales del sistema, surgía otra rebelión, una que rechazaba el sistema no por sus ideas, sino porque sentía que aplastaba la experiencia personal, la experiencia de cada uno. Y aquí aparece Søren Kierkegaard, un pensador profundamente religioso y, totalmente antisistema. Para él, un sistema de ideas lógicas, por más perfecto que fuera, ignoraba lo más importante, la existencia humana real. La verdad no era un concepto universal y abstracto como para Hegel, no. La verdad era algo que se debe vivir apasionadamente, subjetivamente. El contraste es total, ¿no? En el sistema de Hegel, el individuo es casi una pieza en el gran tablero de ajedrez de la historia. Pero para Kierkegaard, el individuo es lo único que de verdad importa. La existencia de cada persona es única, se define por las decisiones que tomamos y por esa angustia que sentimos ante la libertad de elegir. Kierkegaard describió este viaje existencial a través de 3 esferas de la vida. Se puede empezar en la etapa estética, viviendo para el placer, lo que al final lleva a la desesperación. De ahí se puede dar un salto a la ética, viviendo según el deber y las normas, lo que a su vez genera culpa. Para él, el destino final requiere un salto de fe a la esfera religiosa, una relación personal, paradójica y angustiosa con lo absoluto. Y mientras Hegel, Marx y Kierkegaard debatían sobre el espíritu, la materia y el individuo, un tercer movimiento apareció y dijo, básicamente, un momento, toda esta discusión es obsoleta. El positivismo sostenía una cosa muy simple. El único conocimiento verdadero es el que viene de la experiencia observable, de los hechos científicos.
Para ellos, la filosofía no debía andar especulando sobre absolutos o esencias. Tenía que basarse en lo empírico, en lo que se puede medir y verificar. Punto. Comte incluso vio la historia del pensamiento humano como una progresión, una especie de escalera. Primero, en el estadio teológico explicamos el mundo con dioses, luego en el metafísico con conceptos abstractos, como el espíritu absoluto de Hegel, ¿ven? Pero la etapa final y superior, según Comte, es la positiva, la científica, donde el conocimiento se basa únicamente en hechos comprobables. Bueno, avancemos en el tiempo. ¿Cómo este colapso, este choque de titanes, dio forma al siguiente siglo de pensamiento? La certeza del siglo XIX, esa idea de que se podía tener un mapa completo de la realidad, se hizo añicos. El gran sistema de Hegel fracasó, y lo que quedó fue un paisaje de ideas en competencia, una anarquía de opiniones, como dijo un filósofo de la época. Y claro, cada rebelión dejó su legado. La crítica materialista de Marx se convirtió en la base de gran parte del pensamiento político y social del siglo XX. El rigor científico del positivismo evolucionó hacia lo que hoy conocemos como filosofía analítica. Y la apasionada defensa del individuo de Kierkegaard, bueno, esa fue la semilla del existencialismo. De ahí surgieron pensadores como Heidegger y Sartre, que tomaron esa idea de la angustia y la elección para describir nuestra condición. Y así el colapso del sistema de Hegel nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy con muchísima fuerza. Después de un siglo de deconstruir la gran narrativa, ¿es posible o siquiera deseable volver a construir una? ¿O estamos destinados a vivir así, para siempre entre los fragmentos?